Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio más de La Machaca, Se hizo La Machaca Podcast. Nuevamente aquí con mi amigo, compañero Julián López, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. Aquí estamos echándole ganas a este proyecto y traemos un tema muy interesante. No sé. El tema que queremos tratar el día de hoy es inteligencia artificial. Un tema que muy amplio, con mucho que decir, mucho que comentar, pero sería imposible abordar todos los temas sobre la inteligencia artificial, pero es un tema que en lo particular a ambos en lo particular a mí me apasiona y no sé que es un tema también relevante para ti y que vivimos del día a día. A mí me causa mucha incertidumbre, me causa mucha preocupación respecto a lo que en el futuro nos va a deparar todo esto, todo lo que se va a derivar respecto a la inteligencia artificial y todo lo que se va a derivar en un futuro en cuanto a lo laboral. O sea, es un tema que se tiene que hablar, que se tiene que tratar, que se tiene que pensar desde los distintos ámbitos, porque no todos tenemos muy claro lo que es, ni muy claro a dónde nos va a llevar, ¿no? Entonces, a mí es lo que me causa. Sí me apasiona un poquito entenderlo. Yo no soy programador, yo no me dedico al ámbito de la computación como tú, pero en ese aspecto sí me preocupa más el aspecto social. ¿Cómo nos va a influir la inteligencia artificial? El impacto social que pueda tener. Y sí, porque mucha gente ahorita realmente siento que no está muy consciente de lo que puede impactar negativamente y por ende también positivamente. Creo que los aspectos positivos ya lo estamos viendo, pero muchas veces no estamos muy conscientes de lo que puede deparar la inteligencia artificial para que es esa misma tecnología, los mismos algoritmos caigan en malas manos. Entonces son temas, la inteligencia si llega a caer en las manos equivocadas, pues, mínimo tendríamos que estar preparados en lo que los vamos a enfrentar. Y lo digo... No está ya en manos equivocadas. Sí, porque... es el problema, pues, que detalle, ¿no? precisamente quienes están desarrollando la inteligencia artificial ya son posiblemente empresas sin los escrúpulos suficientes para utilizar una herramienta tan poderosa. O gobiernos. Sí, así es. Actualmente no nos hemos dado cuenta, pero ya estamos en una era donde la inteligencia artificial ya nos ha rebasado. Y precisamente lo que tú hablas de las empresas como Facebook, todos los del social media, de Facebook, Google, Twitter, Instagram, Google, Amazon, nos tienen atrapados. Realmente la inteligencia ya nos superó y muchas veces ni siquiera estamos conscientes de que estamos atrapados en esa trampa, pero con el fin de ¿cuál es el objetivo de todo esto? lucrar. O sea, que tú te conviertes en realmente somos una especie, una rata de laboratorio que constantemente estamos ahí, que quieran que nosotros consumir constantemente, tirar nuestro dinero por cualquier cosa. Entonces, yo creo que principalmente, antes de empezar a meternos ya de lleno al tema, deberíamos establecer un concepto, una historia respecto a lo que se entiende por inteligencia, y respecto a lo que origina ahora sí la inteligencia artificial antes de meternos de lleno a esta idea, ¿no? Yo estuve investigando un poquito los conceptos que han existido acerca de inteligencia, ¿no? El primero en mencionar en sus textos la idea de la inteligencia como tal, como aspecto que nos separa del reino animal, o como la capacidad humana para poder desarrollar ciertas actividades. Pues estuve investigando. El primero que se menciona, el primero que data algo similar, es Alcmeo de Crotona, en el año 500 a.C. Fue médico y fue el primero que, al momento de estar diseccionando cuerpos, concluye que es en el cerebro en donde se encuentran las funciones de la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento y el entendimiento. Entonces,
ahí se plantea la primera separación del mundo de la magia y del mundo de la superstición respecto al mundo de la medicina. Okay. Entonces, cuando el tipo eso hace esto, plantea que existe la idea de la inteligencia en el cerebro. O sea, podríamos pensar que es una idea más reciente, pero pues en el 500 antes de Cristo, Alcmeo de Crotona ya comienza a plantearlo. Y después empezamos con las ideas de los filósofos griegos, en donde Platón plantea que existe una especie de dualismo entre mente y cuerpo. Entonces, en uno de los diálogos de Sócrates, en la República, en el libro número 5, él está planteando también, en base a los estudios de Alcmeo posiblemente, que existe diferencia entre personas que son más aptas a los demás. Hay personas que tienen más inteligencia que otras. Y es cuando dicen que esto va a depender directamente del cuerpo. Que la capacidad de un individuo para poder tener pensamientos más lúcidos, tener ideas más inteligentes, ideas más capaces, pues va a estar determinado por un cuerpo que sea un buen servidor de esa mente. Entonces, para Platón, por lo menos en este diálogo de la República, la inteligencia es un aspecto corporal también, o por lo menos está determinada por el cuerpo. ¿Sócrates o Platón? Es que Platón, al momento de estar escribiendo sus obras, sí, el personaje principal de todos los diálogos es Sócrates, su maestro. Realmente era digamos que su asesor de tesis en ese momento, digámoslo así. No, más bien, Sócrates existió, pero Sócrates nunca escribió nada. Nunca tuvo un registro, no hubo un registro. Sí, él nunca escribió nada. Había registros sobre él escritos por otras personas. Entonces Platón fue alumno de Sócrates. Y él fue el que dio a conocer a Sócrates por su inteligencia y su... Exactamente. El protagonista de todos los diálogos de Platón es Sócrates. Entonces es Sócrates hablando con otros individuos de Atenas, reflexionando sobre algunos temas. Sí. Y el asunto es que ahí, por ejemplo, no se alcanza a diferenciar. Muchos no alcanzan a diferenciar cuáles ideas ¿Eran de Sócrates o eran de Sócrates y cuáles eran de Platón, porque llega un punto en que Platón, en sus diálogos ya más de madurez, comienza a verter ideas muy muy propias que se pueden distinguir de las de Sócrates, pero el protagonista de los diálogos sigue siendo Sócrates, ¿no? Él, respecto a Sócrates, él pensaba, no sé corrígeme si me equivoco, él pensaba que la misma capacidad que tenía un sofista, en aquel momento un sofista era el de un maestro, ¿no? Uh-huh. La misma capacidad de ya sea un sofista o un esclavo realmente que tenía las mismas capacidades cognitivas, pero que se podía desarrollar. No sé si esté en lo correcto, porque él pensaba que todo ser humano, como tú lo comentas, tenía pues el cuerpo, pero también tenía el sistema de ideas, y podían también los esclavos o gente de clase baja que podían tener la misma capacidad de pensante, digámoslo así, en aquellos tiempos. Lo que él plantea, por ejemplo, hace la analogía, ¿no? Dice que la inteligencia es como un bloque de cera. Uh-huh. Hay cera buena y hay cera mala. Hay cera que es uniforme, es puro, es claro, es profundo. Entonces ese bloque de cera va a tener la posibilidad de generar ideas más claras, profundas, puras, etc. Entonces esa sería una inteligencia superior. Y hay inteligencia, pues, que la cera es blanda, que es impura, que tiene defectos de fábrica, por lo tanto va a ser un intelecto menor. Entonces también hay como aspecto histórico, hay que recordar que los griegos, aunque fueron bien inteligentes y bien fregones en muchos casos, eran una sociedad sumamente injusta, racista, exclusionaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues Platón llega a esa idea, ¿no? De que no todos poseen la misma inteligencia, de que hay diferencia entre clases, y más que nada lo hacía él para justificar en cierta medida a la aristocracia ateniense, ¿no? Es decir, estas personas, si nos están gobernando, si están ahí, si llegaron al poder, si están tomando leyes,
están haciendo leyes, están tomando las decisiones, es porque su inteligencia y su mente y su capacidad corporal para generar ideas mejores es mejor que la del resto de las personas que no está tomando decisiones. Sí. Y por ejemplo, en esa época, pues no sé si estaban muy conscientes de la estructura cerebral, como que un cerebro posee neuronas, no, y que pues respecto al tiempo iba entrenándose y desarrollando, digamos que pues la inteligencia, más que nada, por a base del aprendizaje. Realmente, ellos intuían que en el cerebro se daba, ¿no? Se daba, que tú nacías con una cierta inteligencia y que ya estaba dada por hecho de que, es que esta persona es inteligente y así nació y así se va a morir. Esta persona no es tan inteligente y así va a quedar. O sea, yo creo que antes de los descubrimientos de la anatomía humana y de las funcionalidades de la corporalidad, las células, los órganos, la filosofía era una herramienta bastante útil porque podría brindarte ciertas ideas respecto a cómo se hacen cómo funcionaban las cosas y podías especular, pero no se compara en cuanto al conocimiento racional, empírico de la ciencia, al decirte que sí, el cerebro se da el pensamiento, las neuronas interconectadas con sus conexiones generan las condiciones necesarias para que se den pensamientos claros, profundos, etcétera, la memoria. O sea, ellos estaban totalmente ajenos, ¿no? Quizá Aristóteles tiene un poquito más un acercamiento posteriormente, ¿no? Okay. Aristóteles ya en el 384 antes de Cristo muere. Entonces entre el 384 y el 322 es cuando se da su obra. Y él, para él no había una dualidad entre cuerpo y alma. O sea, no había una dualidad entre... Hay algo inmaterial que es lo que piensa por mí, que es el espíritu, y hay algo material que es como el soporte o el hardware en el que yo vivo, ¿no? En el que yo pienso. Entonces para él el alma era una de las partes del cuerpo, o sea, el alma formaba un todo con nosotros. Y para él había 3 tipos de alma, que era la nutritiva, que es la que tienen las plantas, que es la que tienen cualquier ser vivo, ¿no? De los que sea. Y existía un segundo tipo de alma que era la sensitiva, la que tenía sentidos, la que podía ver, la que podía oler, la que podía escuchar. Y este tipo de alma se comparte por todos los animales. O sea, que no tienen, que pueden tener sensaciones para interactuar con su entorno. ¿Y la otra es la razón? Y la otra sería el alma racional, que era única y exclusiva para Aristóteles, ¿no? Del ser humano. Entonces, para él decía pues que al final de cuentas esa alma racional era la que en torno a la cual giraba la inteligencia. Entonces ahí en esa alma racional se integraban pues todos los sentidos, y por medio del sentido común pues generaban. Y ahí esa la mente racional, comentaba Aristóteles que era capaz de poder clasificar ciertos y ahorita voy a tocar un tema de la clasificación, pero el ser humano en esa que comentas, en la tercera parte de los cuerpos del ser humano que comentaba Aristóteles, era que era capaz de poder clasificar u organizar objetos. Por ejemplo, caballos, este es un grupo de caballo, este es un grupo de pájaros, este es un grupo de manzanas. Entonces el ser humano automáticamente podía clasificar en su cerebro o con ayuda de sus sentidos, y eso es lo que daba la diferencia respecto a los animales o las plantas. Entonces eso de la clasificación precisamente es lo mismo, se basa en la inteligencia artificial. ¿Ah, o sea, sí? realmente es que simular todo ese tipo de cosas Aristóteles fue el gran filósofo de la clasificación. Sí, o sea, Aristóteles a lo que le metió más en su desarrollo filosófico era la lógica. Él decía que a través de la lógica se podían generar pensamientos más claros, pensamientos más ciertos, pensamientos más reales, pensamientos más difíciles de caer en el error. Entonces Aristóteles inaugura un momento en el que la lógica se convierte en la herramienta principal para el pensamiento. Por eso
Si tú lees el Organón de Aristóteles, te vas a dar cuenta que se trata acerca de lógica formal, pura y dura, organización de ideas, generar silogismos, pensamiento claro, pensamiento correcto, a través de ciertas fórmulas de silogismo para poder lograr un discurso claro, cierto, correcto, verdadero. Este personaje era muy minucioso. Era sistemático. Era muy sistemático de poder, digamos que organizar todas sus ideas y ya posteriormente dar su Incluso podríamos decir que de todos los filósofos griegos antiguos fue uno de los filósofos más científicos. Uh-huh. No en el sentido actual de la palabra ciencia, que es comprobar a través de un método de experimentación, de observación, sí, etcétera, y generar conocimiento a partir de él. Pero él sí fue el más sistemático y él propone la ciencia como conocimiento cierto, el concepto de ciencia como conocimiento cierto por sus causas. Entonces, a través de la observación de un fenómeno. Y de los sentidos. Ajá, sí, pues a través de los sentidos, a través de la observación, se generaba una clasificación de eso y a partir de ahí se deducían ciertos conocimientos. Sí. Un conocimiento ya sea inductivo o deductivo. El inductivo es a través de lo general, irte a lo particular, y el deductivo a través de lo particular, irte a lo general, ¿no? Entonces al revés. Y entonces, para Aristóteles, esta parte del ser humano, esta parte racional, pues ya clasifica todo nuestro conocimiento y al final de cuentas se da la capacidad de entender las cosas. A través de este racional hay un intelecto agente, un intelecto paciente, y ahí no nos vamos a meter porque sí, es un desmadre. Sí. De acuerdo a la cronología que también comentas, en el año 250 a.C. hubo un personaje que se llamaba Tesibio de Alejandría, que digamos que en ese momento fue el primero que automatizó la primera máquina, una primera máquina que se podía controlar automáticamente sola. Por ejemplo, si te fijas ahorita los tinacos tienen un flotador. Un flotador es mecánico, obviamente. O sea, cuando llega, por ejemplo, al límite, pues la válvula se cierra y por ende automáticamente ya deja de caer pasar agua. De pasar agua. O sea, realmente ahí fue, digamos que lo implementó como en un molino en su quehaceres. No, realmente no se sabe a ciencia cierta a qué se dedicaba este personaje, pero digamos que fue el primero en diseñar una máquina que se automática, obviamente con dispositivos mecánicos para poder frenar el llenado de agua. Entonces ahí fue, digamos que te estoy hablando de esa época. O sea, realmente ahí empezó la necesidad de las personas a que las cosas se fueran automatizando. Entonces fíjate, o sea, realmente, y hasta la fecha se sigue usando ese tipo de mecanismos, donde llega un cierto momento y cierra mecánicamente la válvula y ya deja de fluir. Uh-huh. Entonces, ese digamos que fue el primer ingenio uh-huh, que se implementó. Históricamente, realmente no sé quién fue, no sé si lo conozcas. Yo por ahí investigué Tesibio de Alejandría, pero sí, ahí fue digamos que uno de las aplicaciones de la inteligencia automatizada. Después prosigue otro camarada, el Ada Lovelace, que por ahí como los 1800 desarrolló el primer algoritmo, un algoritmo sencillo para las notas musicales. Por ejemplo, le implementaba así notitas y con una tarjeta y automáticamente se tocaba y digamos que programaba las notas musicales y no sé, realmente no sé cómo funcionaba con la tarjeta perforada, realmente no sé, y daba automáticamente las notas que tú son como las cajas musicales estas, ¿no? Que le das cuerda, sí, y va pasando por un rastrillito que va sonando ciertas notas. Y todo era mecánico, o sea, de ahí empezó también el hombre Pues hablando de mecánico, uh-huh, ya si nos vamos a más adelante, a 1600 más o menos, sí,
encontramos la primera idea de la mente como algo mecánico. La idea de la mente como una máquina, ¿no? Hobbes empieza a plantear que al final de cuentas la inteligencia es... empiezan a mencionar cómo la inteligencia es una cuestión adquirida y empiezan a ver cómo la mente se va moviendo de un pensamiento a otro y cómo puedes ir hilando estos pensamientos y encontrando semejanzas y diferencias entre ellos, y a partir de la comparación de las propias ideas puedes generar ideas nuevas. Y para Hobbes la inteligencia es aquella capacidad que le permite a un ser humano ver semejanzas en unas cosas que de manera simple no se podrían observar. El hecho de que tú y yo estemos hablando de la taza, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la taza y que podamos hallarle semejanzas a esta taza con otras cosas que no tienen nada que ver. Hallarle semejanzas con el amor, hallarle semejanzas con la computación, hallarle semejanzas con una idea profunda o con una idea que no tiene nada que ver con la cuestión sensitiva de la taza. Entonces eso permitiría deducir que existe cierto grado de inteligencia en esa persona capaz de hacer asociaciones, de encontrar semejanzas con otras cuestiones que en principio no tienen nada que ver con él, ¿no? Y luego ya tenemos a Locke, ¿no? Que para Locke, al final de cuentas, él al final de cuentas plantea que la inteligencia es el analizar casos concretos humanos. Para él es el descubrir los procesos en las que las personas se van aculturizando a una sociedad en general y van pudiendo interactuar con sus medios, con sus nuevos medios. Para Locke la inteligencia es la capacidad de interactuar con los medios sociales, con los medios de producción, con los medios de la educación. Entonces ahí se termina esa etapa que va a configurar la posterior concepción de la inteligencia. Luego vamos a tener con todos los racionalistas que para ellos la inteligencia es al final de cuentas el experimentar ciertas impresiones en tu psique, en tu mente, y esas impresiones se van a ir transformando en fenómenos, ¿no? Vamos a tener a Leibniz, vamos a tener a Kant, vamos a tener a Hume, que van a ir cambiando esta idea de inteligencia, ¿no? Hasta que Kant ya denomina que la inteligencia es la facultad de cognición por excelencia. Para Kant ya la inteligencia es lo que te permite aprender. Sí. Entonces yo creo que ahí esa idea de Kant, de que la inteligencia es la capacidad de la cognición, la capacidad que te permite a ti tener 3 habilidades fundamentales que son entender, generar juicios y aprender nuevas habilidades o nuevas cuestiones, van a ser... Interpretar, sí. El juicio está en la interpretación. Cuando tú estás entendiendo algo, cuando tú estás entendiendo una serie de impresiones sensibles que van hacia tu cerebro y las estás interpretando, estás generando juicios. Sí. Juicios acerca de eso. Porque una cosa es que yo vea el cojín, ¿no? Pero que yo ya diga, este cojín es de color gris, tiene rayas brillosas. Y me puede servir para... Es suave, me sirve para acostarme. Eso ya es un juicio. Sí. Cualquier enunciado que yo saque respecto a algo que yo veo o que yo escucho, ya pasó por un proceso de que tú analizaste el fenómeno sensible, de que tú ya asociaste esa idea con otras ideas y generaste un juicio respecto a eso. Y posteriormente haz una acción. Una acción, una utilidad. Sí. Entonces, esa idea de Kant me parece muy, 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 muy importante, porque esa idea de Kant de facultad de aprender, de juzgar y de interpretar, de entender todo ese fenómeno, nos va a servir para hilarla ya con el fenómeno de la inteligencia artificial. Sí. Donde la inteligencia artificial actualmente sí trae una tendencia muy fuerte a que sea aplicable o que reproduzca la inteligencia humana y llega un punto en que la superen, ¿no? Sí. Entonces, esta inteligencia artificial sí busca analizar las cosas, sí busca generar juicios para resolver ciertos problemas y sí busca aprender por sí misma, generar capacidades que le permitan aprender por sí mismas. Y que no necesite una persona que lo esté supervisando, que realmente que solo se esté retroalimentando y que sea un ser pensante, o sea, por sí mismo.
eso que comentas, por ejemplo, ya hablando, retomando de las cuestiones históricas, digamos que el personaje que revolucionó lo de la inteligencia artificial fue este personaje, Alan Turing. Bueno, más que nada la computación, ¿no? Bueno, en la computación, pero realmente él fue el primero en diseñar la calculadora. O sea, él realmente hizo, sin darse cuenta, él diseñó una máquina que pudiera calcular y con puros engranes. No sé si viste la película de él sí, creo que sí la vi. El Enigma, ¿no? Es que la computadora nace bueno, toda computadora nace de la necesidad del ser humano de calcular cosas. Sí. Si nos vamos en el pasado, por ejemplo, buscamos que en el 3000 antes de Cristo hubo unos señores ahí que inventaron el ábaco. 3000 años de Cristo. Que inventaron el ábaco, que es un proceso mecánico de cálculo en el que tú mueves unas ciertas cuentas las primeras calculadoras mecánicas, o sea, de mover manivelas para poder calcular ciertas ¿cómo se llama? Problemas básicos de matemáticas, sumas, restas. En el siglo XVIII se dan. Y ya después tendríamos la máquina de Babbage a finales a principios del siglo XIX. La máquina de Babbage también funcionaba, como tú decías, por tarjetas perforadas, ¿no? Y era para hacer procesos más rápidos, calculadoras de procesos complejos, pero pues al final de cuentas por medio de máquinas perforadas. Aquí en el video voy a dejar más o menos una foto de cómo se veía esta máquina, ¿no? Y pues al principio este vato, Babbage, propone dos, ¿no? La máquina diferencial y la máquina analítica en 1822. La primera utilizaba solamente un algoritmo. Su principal novedad era que tenía una salida de resultados por medio de estas tarjetas perforadas. Y la segunda, la máquina analítica, fue la primera máquina de propósito general. Realizaba operaciones matemáticas, aritméticas, tenía una unidad de almacenamiento, unidad de procesamiento, unidad de entrada de datos y otra de salida. Y al final de cuentas, esta estructura que hace Babbage va a ser la que se va a ir replicando en las computadoras modernas, ¿no? Y ahí tendríamos, dicen que una de las primeras cuestiones que va a potenciar la computación va a ser la invención de la válvula de vacío. Okay. La válvula de vacío se inventa inicialmente para los radios y ya después la inventa Fleming y Forrest en 1906 la adapta para hacer una válvula de vacíos con tres electrodos y a partir de ahí pues se da la carrera computacional, ¿no? Sí, digamos que ese que comentas de la válvula vacío me suena a que son los bulbos que fueron antes del transistor. Sí, son los bulbos. Sí, los bulbos. Que se calientan, y es que se calientan previamente y ya están funcionando. Lo que comentas es muy interesante ahorita que comentas de la entrada de datos. No sé si el ser humano estaba consciente de que estaba diseñando su propio imagen, no sé, ¿cómo decirlo? Imagen o semejanza a sí mismo. O sea, realmente desde tiempos remotos el ser humano siempre ha querido o ha tenido esa necesidad de reinventarse o verse a sí mismo mediante un mecanismo o algo. Yo pienso ahí, tú, ¿no, Alberto? Que toda herramienta que crea el ser humano es para extender sus capacidades. O sea, si nos vamos a una época prehistórica en la que yo necesito cazar a un animal, pero me doy cuenta que si yo lo ataco cuerpo a cuerpo, el animal me va a destrozar, sí. Necesito una herramienta que me permita a mí extender mi capacidad de hacer daño a un animal para poder cazarlo, entonces invento la lanza. La lanza, que es un palo de 1,5 metros, 2 metros, con una punta afilada, le puedo picar al animal, puedo matarlo para poder comerlo, sin tener tanto peligro. Un contacto directo que me permite hacer daño. Igual el arco te permite matar animales a distancia. Sí. Luego, cuando inventas
cualquier herramienta te está ayudando a extender tus capacidades. Y ahí la computadora es esa lanza, es esa herramienta que no extiende mi brazo, que no extiende mi pie, pero sí está extendiendo mi mente. Yo no puedo calcular esas ecuaciones o esos problemas tan rápido, pero la computadora sí, la calculadora sí. Sí, y por ejemplo, nosotros tenemos 5 sentidos, ¿no? Uh-huh. Esos 5 sentidos, digamos que son las entradas de nuestro sistema, de nuestro cuerpo. Uh-huh. Y de acuerdo a esos 5 sentidos, nosotros, como dices tú, lo percibimos y lo interpretamos, y empezamos a tomar decisiones, empezamos a procesar mediante nuestras interconexiones cerebrales, y por ende, en conclusión, tenemos una acción que puede ser ya sea benéfico o perjudicial para uno mismo. Por ejemplo, es por eso que existe el error, y el error siempre va a existir. Nosotros tenemos una serie de entradas, lo percibimos ya sea por el tacto, el olfato, digamos que simulando una máquina serán como una especie de sensores, nuestros sensores, pero realmente llega al elemento más importante, que es el cerebro, donde tú comentas que ahí está realmente la inteligencia, o sea, la capacidad que tú comentabas de interpretación, la capacidad de un juicio, la capacidad de ver realmente si, o sea, de analizar si está bien o si está mal. Bajo una visión mecanicista, sí. O sea, sí. Para simplificarlo, podríamos decir que está en el cerebro. No sabemos por qué somos tan distintos a otras especies, y podemos pensar otro tipo de cosas. Tampoco, como las otras especies tienen... Yo creo que otro de los aspectos diferenciantes respecto a la inteligencia es el lenguaje. Sí. Es el lenguaje, o sea, lo que nos permite a nosotros generar conexiones entre ideas, entre impresiones sensibles, entre esas cosas que captamos, es que podemos traducirlo al lenguaje. Entonces, también otro de los aspectos que va a cambiar el hecho de todo esto de la computadora es empezar a utilizar un lenguaje, el sistema binario. Y por ejemplo, lo que te comentaba del procesamiento de tus ideas, el ser humano tiende a irse por los caminos más fáciles o por las soluciones más rápidas, y esto se le denomina heurísticas. No sé si lo has escuchado. Sí. Que esta definición consiste en que el ser humano va a hacer la acción que le parezca más rápida o más práctica. Por eso el ser humano, el cerebro, como por ahí dicen que es flojo. O sea, que el ser humano busca simplificar sus procesos, simplificar, ¿no?, los procesos para que tengas la solución de inmediato. Por eso mucha gente tiende a buscar las respuestas rápidas, porque su cerebro biológicamente está entrenado para irse por los caminos más fáciles. Entonces, en la inteligencia artificial pasa lo mismo. Hay muchos algoritmos que son de optimización, que lo que buscan realmente es tener el esfuerzo mínimo, el tiempo mínimo, y que el procesamiento sea el mínimo. O sea, que realmente puedas tengas una eficiencia de tus recursos. Igualmente el ser humano, güey. Si tú te esmeras mucho en irte por una decisión o complicarte la vida, digámoslo así, pues te va a consumir muchas horas, mucha energía. Vas a necesitar más alimento para poder ejercitar esa acción que vas a hacer. Entonces realmente el ser humano, el cerebro, está diseñado para tomar la ruta más corta, para reducir tus niveles energéticos. Es que yo creo que los procesos de aprendizaje funcionan en ese orden, ¿no? Tú cuando estás aprendiendo a tocar guitarra, los primeros 2-3 meses es estar aprendiendo un montón de habilidades nuevas que cansan el cerebro, que generan un reto, que generan un desgaste fuerte en cuanto al proceso de aprendizaje, pero una vez logras integrar y mecanizar estos procesos en tu persona, ya es más fácil comenzar a tocar. Sí. Llega un punto en que no te estás esforzando tanto. Igual cuando entras a un trabajo, ¿no? Al principio todo es nuevo, ¿no? Cuando estás entrando a cualquier proyecto nuevo que estés haciendo, que nunca te habías enfrentado a él,
estás pasando por un proceso de aprendizaje, un proceso de automatización, y luego llegas a un momento de eficiencia en tus actividades, ¿no? Entonces, de esa forma también va evolucionando la tecnología, ¿no? Sí. Tratando de adaptar estos procesos más eficientes para hacer más eficiente lo que ya estamos haciendo. Sí, biológicamente, como te comentaba, si nos vamos a un contexto de sobrevivencia, ¿qué pasaba cuando un ser humano se encontraba con un tigre, o un animal, no sé, un oso, un mamut? El cerebro pues sigue estando diseñado para que tú tomes una decisión rápida para que puedas pues seguir con que no te coma. Pues obviamente tu cerebro rápidamente toma una reacción, una decisión rápida. ¿Y qué es lo que hacía esta persona en ese momento? Pues corría o lanzaba algo para defenderse, pero realmente es por eso que están los instintos o digamos que las reacciones que inconscientemente lo haces porque tu cerebro intenta sobrevivir. Y ya después, como tú comentas, digamos que la capacidad de adaptación del cerebro, cuando haces una sola vez, pues sí te va a parecer muy difícil cuando experimentas cosas nuevas. Pero si lo haces 2 veces y lo haces ya de manera repetitiva, como un hábito, ya digamos que lo haces de manera automática, como que el aprendizaje que ya ejerció o algo pasó en tu cerebro, en las neuronas, que realmente lo que era muy difícil para ti en un momento, ahora es muy fácil. Ya estás, diremos que en una zona de confort. O sea, realmente ya no hay nada nuevo que aprender. Y la actitud, bueno, a mí me pasa que cuando yo ya tengo una cierta habilidad, yo ya estoy deseando cambiar de lugar o de trabajo, lo que sea, porque ya no hay una necesidad de... Ya no hay un reto. Ya hay un reto, en sí ya no hay retos. O sea, no sé si el ser humano siempre esté constantemente en busca de retos o de aprendizaje continuo, porque imagínate estar en un lugar donde ya todo lo dominas. ¿Realmente la persona en ese momento será feliz o tendría ganas de vivir, siendo que ya no hay cosas Depende, nuevas porque explorar? La vida del ser humano es multifactorial, pues, o sea, si solamente vives para el trabajo y en ese trabajo no hay retos, pues posiblemente sí vayas a buscar otras búsquedas, ¿no? Si no tienes otro hobby que te ocasione retos y que dé un balance a tu vida, porque, siendo sinceros, o sea, realmente en nuestra sociedad actual solemos creer que nuestra vida gira alrededor del trabajo o debe girar alrededor del trabajo, pero por el motivo de que el trabajo nos da dinero, ¿no? Sí. Si realmente tú tuvieras todas las necesidades cubiertas, ¿enfocarías toda tu vida al trabajo? ¿Le dedicarías 8, 9, 10, 12, 15 horas al trabajo? Posiblemente no, posiblemente desempeñas actividades que podamos catalogar como trabajo, pero no son un trabajo. Al final de cuentas, trabajo proviene de la palabra tortura, ¿no? O sea, al final de cuentas, el trabajo es lo que tú le haces a otra persona para que no es algo en principio disfrutable. Sí. Es una obligación. Pero pues es que es necesario en un mundo actual para pues, poder seguir viviendo, ¿no? Poder seguir manteniéndonos. Entonces, no sé, o sea, si hay otro tipo de retos que suplen esa necesidad tuya de seguir creciendo, posiblemente el trabajo vayas a sentirte a gusto ahí porque eres bueno haciéndolo, te da cierto beneficio, etcétera, ¿no? Entonces estás en tu zona de confort en ese ámbito, pero no en todo. Sí, pero yo pienso que todas las personas, cuando ya llegan a dominar algo en específico, empiezan a explorar nuevas cosas para sentirse vivo. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? No necesariamente para el trabajo, pero sí para ir midiendo tus capacidades, ¿no? Por ejemplo, ponle, quieres aprender carpintería. Posiblemente no vayas a ser carpintero, no te vayas a dedicar a vender muebles y a vender
sillas y estantes, ¿no? Pero tú quieres aprender carpintería, es un reto para ti, te metes a aprenderlo. Quieres aprender, no sé, programación. Yo posiblemente no vaya a ser un diseñador de videojuegos, no vaya a diseñar páginas web, no me vaya a dedicar a eso profesionalmente, pero quiero aprenderlo. Sí. Es un reto. Pues ahí estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que buscamos estas experiencias de crecimiento a través de lo que hacemos, ¿no? Pero no necesariamente para el trabajo. O sea, no todo lo que aprendamos o lo que hagamos tiene que ir enfocado. Monetizar. Exactamente. No, sí, eso será imposible. Ni debe monetizarse. Sí. O sea, no todo lo que aprendamos debe monetizarse. Sí, porque muchas veces algunas cosas lo haces realmente por gusto. O sea, realmente está en tus actividades de ocio. O sea, no es como que lo quieras monetizar forzosamente porque es algo que te da placer. Siguiendo la cronología, ya en 1959, dos colegas que es Marvin Minsky y McCarthy, creo que esos son los nombres, que ellos ya empezaron a utilizar el término inteligencia artificial. Ellos inventaron, digamos que... Y curiosamente, eso coincide con la transición a la segunda generación de ordenadores, sí. Que es cuando se deja de utilizar estas válvulas de vacío, okay. Estos bulbos, sí. Y se comienzan a utilizar los transistores. A partir de la invención del transistor, pues se inicia la carrera computacional y se le va, ¿no? O sea, bueno, ahí primero fueron los bulbos, y de ahí salió el diodo. Uh-huh. El diodo realmente es el semiconductor que está compuesto, o sea, es la parte individual del transistor. O sea, un transistor es, digamos que, un grupo de diodos. Entonces, digamos que el dispositivo revolucionario después de la segunda época fue el diodo. Y posteriormente ya con el diodo se hizo muchos estudios y ya pudieron inventar o componer o diseñar el transistor. Entonces, el transistor fue, digamos que la segunda etapa de la utilización de las computadoras. Pero los bulbos se siguen usando. Ah, no, sí. Se siguen usando, ¿sabes dónde? En la música. En la música, porque te arroja sonidos al momento de grabar en ¿cómo se llama? En analógico. Te arroja mejores resultados. Pero recuerdo que una vez fui a estar viendo amplificadores de guitarra y me dijeron, no, pues este sale más caro porque son de bulbos. Bulbos, todavía se siguen usando. Sí, es que una de las aplicaciones de los bulbos es en la música y los amplificadores. De hecho, te arroja un mejor sonido, por eso son más caros. Y el detalle aquí es que cuando lo prendió, o sea, todavía no funcionaba. Porque se tiene que calentar primero, o sea, se tiene que calentar y ya después progresivamente comenzaba a funcionar. Entonces yo me quedé, o sea, imagínate, y el bulbo estamos hablando desde como dices tú, de la primera fase de la computación. Sí, pues se inventan en 1906. 1906. Entonces ya, pues como te digo, ya esos compas, el Minsky y McCarthy, pues diseñaron el laboratorio en el MIT, y ahí fueron donde se acuñó el término inteligencia artificial, porque ya realmente ya contaban, digamos que con la tecnología. O sea, ellos ya empezaron a hacer, digamos que los prototipos o experimentos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como te comento, ¿qué es la inteligencia artificial? Trata de simular simplemente las capacidades cognitivas del ser humano. O sea, si yo veo que un aparato me puede entender y me pueda, y que yo no me dé cuenta de que es una máquina, ya es inteligente. Por ende, ya es inteligente. Y es una definición que lo dieron me parece que fue... precisamente este compa, el Marvin Minsky del laboratorio de MIT en el 59, que dice que un ser humano, si no se da cuenta, o sea, si yo me pongo en una puerta y por otro lado está una máquina, pero yo no estoy consciente que es una máquina, si la máquina responde ante mis necesidades, ya quiere decir que ya tiene una cierta inteligencia. Entonces,
ya, pues, ya desde ahí, de que te comento de MISC en el laboratorio MIT, ya fue cuando ya hubo serias investigaciones sobre la inteligencia artificial. Ahí ya empezaron a ver lo que imita las funciones cognitivas del ser humano, y ya poder que los algoritmos en sí resolvieran problemas. O sea, resolvían problemas sencillos, pero ya era el algoritmo ya eran capaces de poder resolver problemas. Y pudieron transportar, porque un algoritmo, mucha gente lo toma como un algoritmo como un sistema computacional. Uh-huh. No, un algoritmo es matemática pura, güey. Sí, sí, sí. O sea, estos compas realmente, nosotros, la inteligencia artificial, le debe de dar las gracias o debe estar agradecida a todos los matemáticos y filósofos y matemáticos, porque están... Es lógica matemática, pues. Ah, sí. Todo lo que es la lógica y las matemáticas discretas, con lo que respecta a la inteligencia artificial. Matemáticas discretas, más que nada, trata de analizar el sistema binario. Entonces, todo ese tipo de cosas, pero más que nada, los algoritmos en sí, güey, es pura matemática pura. Son funciones, son teoremas que iban a estar resolviendo problemáticas en la vida real. Para optimizar, para llegar a la ruta más corta, para poder que tener algo eficiente. Entonces, el algoritmo en sí, lo que hicieron estos compas del MIT fueron simplemente, ya con esta tecnología, transportar los algoritmos, traducirlos en un lenguaje de programación, o pasarlos en un lenguaje binario para que la máquina lo pueda interpretar. Pero realmente la máquina, güey, está está basada en algoritmos que fueron diseñados por muchos filósofos y matemáticos que en su tiempo pues no tenían la tecnología. No tenían los medios materiales, sí, no tenían la herramienta material para poder calcular ese tipo de algoritmos, pues. Sí, porque un algoritmo, güey, te engloba lo que son las funciones matemáticas, que las funciones matemáticas, Isaac Newton, Leibniz, todos esos Descartes, todos esos compas que fueron filósofos y matemáticos chingones, que ellos desde ese tiempo vienen todo ese tipo de la lógica, y ya realmente todo ese proceso que el cálculo diferencial, el cálculo integral, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, álgebra lineal, todo ese bagaje matemático, ya realmente estos compas del MIT lo pudieron traducir en un lenguaje de programación y ya tener, como comentas, materializarlo. Y es por eso que cuando mucha gente dice, es que tiene un algoritmo, y todo lo relacionan con un lenguaje de programación o algo que tenga que ver con computadoras, realmente un algoritmo, güey, es pura matemática pura. Sí, realmente quien está aprendiendo ahí es el programa de computación, sí, y está aplicando o está generando resultados a partir de la programación. La programación sería el algoritmo. Sí, digamos que tú y yo conocemos todo lo que tenga que ver respecto a matemáticas. Y nosotros queremos, ¿cómo le haremos o cómo le podemos hacer para que la máquina lo pueda entender? Entonces, lo va a entender con un lenguaje. No conoce el español, pero sí conoce el lenguaje binario. Entonces, lo que hacen es traducir realmente las instrucciones. Todas las instrucciones, todos los procesos matemáticos, todos los algoritmos lo transportamos en nuestro lenguaje, lo traducimos a un lenguaje binario, y que ese mismo lenguaje binario lo pueda captar con los transistores, porque realmente todos los transistores trabajan a base de lenguaje binario. O sea, el procesador es un chip que tiene millones de transistores. Entonces, realmente todo lo capta por el sistema binario. Pero ¿cómo podemos hacer que la máquina o el mismo procesador pueda traducir esos algoritmos? Pues mediante el lenguaje binario. O sea, realmente nosotros le estamos pasando a la computadora, digamos que nuestra misma aportación matemática, nuestro propio algoritmo,
y la máquina lo ha traducido a un lenguaje binario y por ende el autómata va a ser lo que nosotros queramos que hiciera, ¿no? Entonces, es una fantasía bien recurrente esta del autómata. O sea, cómo buscamos siempre a alguien que nos solucione o que haga lo que no podemos hacer o no queremos hacer. Por ejemplo, la idea de la esclavitud surge por la necesidad de personas de tener fuerza laboral que no sean ellos para que hagan sus tareas, ¿no? Entonces el esclavo no es un autómata, es un ser vivo que le roba su libertad o que entrega su libertad de alguna forma y se somete al mandato de su amo, ¿no? O que es sometido a fuerzas por el mandato de su amo. Entonces, en la antigua Grecia había esta fantasía de crear autómatas, de crear máquinas que no necesitasen del alimento, que no necesitasen de otros insumos y que pudiesen solucionar ciertas tareas, que pudiesen realizar ciertas tareas. Y esta idea del robot es tan antigua como la idea desde la época de la antigua Grecia, ¿no? Sí. Que existiesen máquinas automatizadas que pudiesen hacer tareas por nosotros. Sí. Y normalmente nuestra idea de la inteligencia artificial o de la robótica es: vamos a tener máquinas que nos van a hacer la vida más fácil. Y no necesitan alimento, no se cansan, y aprenden por sí mismas actualmente. Sí. Entonces, y hacen las cosas mejor que lo haría una persona normal. Eso es un punto muy positivo de la inteligencia artificial, que nos va a facilitar realmente, como tú comentas, tener, digamos, esclavos, pero que yo le quitaría, no necesitan. Le quitaría o pondría en incertidumbre el nos. El nos. O sea, va a facilitar ciertas tareas, va a eficientizar ciertos procesos de producción, ciertas tareas, ciertas actividades, pero el nos todavía está para mí en cuestión, está todavía en incertidumbre, porque no sé si realmente yo, Julián, me voy a beneficiar de ese proceso de inteligencia artificial, o solamente va a servir para ciertos objetivos de ciertas personas que tienen la posesión de estas inteligencias artificiales, o que están desarrollándola, o que son los únicos que van a poder desarrollarla. Okay. Entonces, ahí ya más adelante podríamos hablar en cuanto al dilema ético de qué tan democratizado está el acceso a los beneficios de esta inteligencia artificial. Sí. Pues sí, y pues es que porque, como te digo, hay beneficios y hay contras. Bueno, hablando ahorita de los algunos, voy a empezar con algunos puntos positivos, o digamos que de las ramas que engloba la inteligencia artificial. Lo que más se conoce ahorita, lo que más se escucha es el machine learning, que pues es el aprendizaje de la máquina, y normalmente se enfoca mucho en el deep learning. Deep learning tiene efectos negativos, como por ejemplo por ahí escuché sobre un fake news de que una inteligencia artificial potente de deep learning puede hacer que Julián salga, o sea, tú te estás grabando y que mi cara sea proyectada. Sea proyectada, o sea, que realmente los deepfakes que le llaman, ¿no? Los deepfakes, que por ejemplo, y eso es muy peligroso porque imagínate que un presidente o un ser político importante o alguien que sea importante en la sociedad está transmitiendo un mensaje que realmente que él no fue el que lo dio, y que dio un mensaje negativo para poder polarizar opiniones, generar desinformación y todo eso, generar todo un fake news, generar desinformación, y mucha gente pues puede caer en la trampa porque realmente no saben que hay un agente de inteligencia artificial que está haciendo que tu cara que sea otra persona. Entonces, esa es una de las cosas peligrosas, que por eso ahorita lo que son las fake news, toda la desinformación, todo ese tipo de cosas es peligroso, porque ya realmente ahorita toda la información no sabes si es real, o si es un fake news, o si es algo que
un agente manipulador, realmente no sabes cuál es la intención. O sea, ahorita, por ejemplo, la verdad es muy difícil saber la verdad. Si ahorita englobamos, ¿cuáles son las principales áreas en las que se está aplicando la inteligencia artificial para solucionar problemas específicos, ¿no? O sea, podríamos... Ahorita quizá lo que tenemos más presentes es utilizarlo en internet para el Big Data, ¿no? Las redes sociales, vender más cosas, venderte más cosas, brindarte una atención personalizada respecto a tus opciones de compra. Sí. Por ejemplo, un chatbox, no sé si te ha tocado. Sí. Eso se le dice el aprendizaje estadístico. Y nosotros, los seres humanos también lo tenemos. Nosotros de que estadísticamente yo me he caído tantas veces, por ende ya tengo más cuidado al pasar por tal bache o por tal cosa. Entonces nos vamos generando una entrada de datos y conforme un aprendizaje estadístico sabemos que está mal o está muy bien hacer ese tipo de cosas. El chatbox, pues eso es se va alimentando con la interacción. Se va alimentando de información de cuestiones personales. Es por eso que es muy distinto mi chatbox con respecto al tuyo. O sea, realmente va a ser muy distinto porque tenemos gustos diferentes, tenemos inclinaciones diferentes, somos personas distintas. Y no se te ha pasado de que comentas y ciertamente tiene como que, digamos, un background inicial, como buenos días. O sea, realmente esa máquina, ese chatbot ya tiene, digamos, que una conversación preestablecida, ¿no? Aprendida. Digamos que ya sabe que te tiene que dar buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los servicios que te ofrezco? Y te los avienta. Entonces realmente es algo que sí te puede ayudar, pero sientes que pues, no estás hablando con una persona real. O sea, estás hablando con un robot. Un robot que se está alimentando de tus gustos o de tus preferencias. Le preguntas algo o por ejemplo esta máquina del Amazon, la Alexa, es una bocina o es un agente de inteligencia artificial y aprende. O sea, si tú le entrenas constantemente y le ingresas muchos datos, hace que la misma Alexa se pueda personalizar a tus gustos. O sea, porque va aprendiendo poco a poco. Entonces, ¿por qué? Porque contiene ese algoritmo que se ajusta a tus preferencias, a tus inclinaciones. Y como tú comentas, como las redes sociales, por ejemplo, Facebook, que tú comentabas, ¿qué es lo que estabas comentando de Facebook? Estaba comentando pues las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en la actualidad. Por ejemplo, es ahorita lo que nos suena más, aparte de las otras aplicaciones que puede tener en la robótica general, en medicina, en agricultura, etcétera. Quizás en lo que lo tenemos más presente en el imaginario colectivo, en el imaginario común, es redes sociales, ya sea para ofrecernos videos y hacer que permanezcamos más tiempo en las redes de consumo de contenido digital, o para vendernos chingaderas. O sea, que te vayan conociendo a tal punto de que sepan, mira, Norberto es una persona de tantos años que vive en tal lugar, ya consume tal contenido, entonces él anteriormente ha comprado tales productos, por lo tanto vamos a ofrecerle publicidad de estos productos que sabemos que se va a sentir muy tentado a comprar. Te conocen más que tú mismo. Sí. O sea, te conocen más que a ti y es lo que digamos que te decía sobre el aprendizaje estadístico. Hay otros tipos que utiliza la inteligencia artificial, que es el aprendizaje supervisado, que necesitan de una persona. O sea, que realmente ocupan de un tercero para poder visualizar el comportamiento del algoritmo. Que digamos que es el algoritmo no tan deseado, pero que sigue existiendo. O sea, que necesita, digamos, de un educador. Como simulando, por ejemplo, un niño que necesita de un tercero, necesita de sus padres para poder pues hacer una actividad. O sea, un niño de un año, 2 años o 3 años todavía es un ser entrenable. Que no puede gestionar no todo puede su conocimiento. Tomar sus propias decisiones todavía. Es un ser en potencia. Es un ser inteligente en potencia, pero no es un ser inteligente todavía. Entonces, realmente que el algoritmo cuando se le dice inteligencia
que tenga una inteligencia artificial de supervisada, quiere decir que apenas está en entrenamiento. Digamos que es un algoritmo chiquito. Es un niño todavía, un bebé o 1 año, 2 años, que todavía está en supervisión, que pues digamos que lo están entrenando. Posteriormente llega al no supervisado, que aquí es donde ya se pone interesante la cosa. Que tiene la capacidad de autogestionar su aprendizaje, de encontrar soluciones, aunque tú no le hayas pedido precisamente que te solucionara estos problemas, tuvo que hacerlos, tuvo que solucionar otros problemas para poder realizar lo que tú le pediste, ¿no? Sí, y hay otro que hay otro que está interesante, que es el no supervisado, pero se le llama que es por aprendizaje por refuerzo. Este aprendizaje de refuerzo es como, por ejemplo, si el algoritmo hace una acción deseada que tú quieres, la acción deseada que tú buscas, lo premias. Y está interesante porque es como una función matemática donde añades un término y ese término digamos que es el premio que le estás dando. Y digamos que es como un dulce, digámoslo así. Pero si el algoritmo tiene un resultado no deseado, se le castiga. Entonces, si te fijas, son como entrenamientos por látigo, pues le das un latigazo. Premio castigo, pues sí. es condicionamiento clásico de Pavlov. Sí, ándale, sí, realmente, y están simulando ahí también con los algoritmos. O sea, lo están pasando a, ok, ya eres un algoritmo no supervisado, pero ahora necesitamos tener un refuerzo. Te vamos a premiar si tienes, diríamos que el resultado está arriba de nuestros estándares, pues te vamos a premiar y realmente así incitan al algoritmo para poder superar sus límites. O sea, realmente es interesante porque el algoritmo lo animas a que se supere a sí mismo. En cambio, si no hace lo que tú quieres, lo castigas. Entonces ahí digamos que los científicos no se conformaron solamente que no sea no supervisado, que ahora es un entrenamiento a base de lo que tú comentabas del condicionamiento clásico de Pavlov, sí. ¿no? O sea, para los que no conozcan acerca de la idea de Pavlov fue un ruso que se dedicaba a hacer estos estudios acerca del comportamiento. E inicia a hacer el experimento con animales, ¿no? Empieza con sus perros él observa que cada vez que le va a dar comida a sus perros, los perros empiezan a salivar, empiezan a generar saliva. Entonces él comienza a darles alimento y empieza a sonar una campanita. Entonces, al momento de sonar la campanita, él comienza a generarles un ancla en el estímulo tanto de la comida como la campana, ¿no? Entonces, posteriormente, después de reforzar esta actividad, se da cuenta que simplemente sonando la campana, los perros asocian esa idea con la comida. Y aunque no haya comida presente, cada vez que suena la campana, el perro empieza a salivar. Entonces, a través de estímulos positivos y de estímulos negativos, tú puedes condicionar una acción. Cada vez que alguien hace algo malo y tú lo castigas de alguna forma, esa persona poco a poco va a ir captando que realizar esa actividad está mal. ¿Por qué? Porque va a recibir un castigo. Y si cada vez que una persona realiza esa actividad bien o hace lo que tú le estás pidiendo, esa persona va a recibir un premio. Entonces se está condicionando la actividad. Esta idea se aplicó bastante con las ideas de Skinner en la educación, en las que por medio del condicionamiento operante en los alumnos se podían lograr resultados educativos satisfactorios, ¿no? Cada vez que tú premiabas al niño porque respondía bien, le dabas un dulce o lo felicitabas, etc. Cada vez que el niño respondía mal o que hacía alguna actividad que no estuviese bien, lo castigabas, ¿no? Entonces de ahí viene cuando te ponían en el pizarrón: no debo pegarle chicle en el pelo a mis compañeras, ¿no? Entonces, te están castigando. Y eso va a hacer que las personas vayan homogenizando o vayan adecuando su comportamiento
a las reglas que te está imponiendo el sistema, ¿no? Y si te fijas, todo va a simular el ser humano. O sea, realmente ahorita digamos que el auge o el reto es que el algoritmo sea que esté en la etapa del aprendizaje por reforzamiento. Sí. Porque primero empiezan con un aprendizaje estadístico, como te conocías. No es un ser inteligente, simplemente recibe datos y hace una acción pues respecto a los datos de entrada. Después llega supervisado, no supervisado y por último, en conclusión, es el por reforzamiento, ¿no? Bueno, tuvimos un problema técnico, ya estamos de vuelta. Y pues nada, te comentaba ahorita, Norberto, que me interesaba ver los aspectos en los que nos va a cambiar la vida la inteligencia artificial. O en qué aspectos ya nos cambió la vida, pues, porque ya estamos... Sí, pues, si hablamos de aplicaciones, ahorita pues hay demasiadas. Actualmente hay mucho que podemos ver la agricultura, por ejemplo. Agricultura con sensorización, o no sé cómo sea el término, o sea, sensar todo tipo de variables físicas, como la humedad, la temperatura, el pH, todo ese tipo de cosas que se pueden medir mediante los sensores. Posteriormente poder procesarlos y tomar la mejor decisión de qué tanta agua podemos utilizar y vamos a retomar sobre la eficiencia. O sea, qué tanta tomar una decisión, que la máquina pueda tomar una decisión para poder tomar pues digamos optimizar el gasto de recursos que tenemos actualmente. O sea, porque el agua es un recurso y no es un recurso ilimitado. O sea, realmente nos interesa, digamos que a todos los seres humanos, a todas que se gestionen de forma inteligente nuestros recursos. Pues. Y que podamos economizar, obviamente, por el sistema que estamos, todo lo que tenga que ver con nuestros sistemas. Y obviamente la industria, pues no es la excepción. La industria lo que busca simplemente es gastar lo menos posible, optimizar. Y esto lo encontramos con un agente con inteligencia. No estoy diciendo que se van a enfocar con agentes de inteligencia artificial muy sofisticados. Muchas veces no se necesita tener un algoritmo, por ejemplo, por reforzamiento, no tan así. Simplemente podemos utilizarlo con un algoritmo que simplemente te pueda optimizar los recursos, como por ejemplo, como te dice, qué tanta agua puedo incorporar a mis cultivos, o qué tanta qué tanto fertilizante puedo aplicar a una cierta hectárea por medio de mis drones, qué tanto puedo reducir el gasto de trabajadores. O sea, si yo implemento un dron que me esté plantando fertilizante, o sea, incorporando fertilizante a mi cultivo, ¿qué tanto esa inversión, qué tanto me va a beneficiar como propietario o como dueño al reemplazarlos al reducir drásticamente tu número de jornaleros? Digamos que tu capital humano pueda reducirse solamente invertir en un solo dron que me pueda eficazmente calcular digamos que el contenido de fertilizante de mis cultivos. Y ahí es donde es un beneficio, pero también es un efecto negativo. Si lo piensas como empresario, socialmente está bien chilo, ¿no? Dices, gasto menos, gano más. Si lo piensas como la gran mayoría de las personas del mundo que son trabajadores, dices, chingas, me quedé sin trabajo, ¿no? O sea, ahí es donde viene el asunto, pues la inteligencia artificial va a ser un bien para unos y va a ser un mal para otros, porque está canijo, ¿no? O sea, yo ahí lo pienso, nos está cambiando la vida, pero nos las va a cambiar a tal punto en el que muchas personas van a quedar fuera. O sea, y me refiero a muchas, no es, poquitas, algunas personas van a quedar desfasadas. No, estamos hablando de un montón de personas que no tienen lugar en esta vida más que para vender su mano de obra. Sí, pero por ejemplo, si lo piensas de manera comercial o de manera de optimización, un operario o un agricultor o
capital humano que tengas en tu empresa, nunca vas a ver el dato exacto de qué tanto recurso tengo que implementar en mi cultivo. ¿Qué tanta agua puedo incorporar en mi cultivo? ¿Qué tanta fertilizante puedo incorporar? Porque realmente no tiene ese conocimiento y realmente no tiene esa capacidad de análisis porque no es una computadora. Eso simplemente es un ser humano y sabe por tanteo qué tanto puede suministrarle. Realmente, y una máquina, güey, un dron, te lo procesa en chinga. Imagínate. Y te calcula en chinga por el algoritmo y te dice, ¿sabes qué? Esta planta simplemente necesita tal cantidad de gramos de sustancia, tanto de agua y poquita tanto de luz. Pero imagínate, por ejemplo, eso es simplemente para planificar la siembra y para al momento de estar tomando decisiones, te va ayudando al calcular datos. Pero yo me lo planteo en un futuro, por ejemplo, en un momento en que se cree un robot recolector de cosechas. Imagínate, por ejemplo, ahorita tenemos nosotros en México un problema con la migración, en la que pues, muchas personas, bueno, no es un problema, ¿no? O sea, realmente existen muchas personas que van a Estados Unidos a trabajar en la siembra para poder mejorar sus condiciones de vida. Uno de los grandes ingresos de México como país en general, aparte del petróleo, aparte de otras fuentes, son las divisas extranjeras. El mexicano que se va a Estados Unidos a chambear en la siembra, a chambear en la pizca, y que en estos momentos pues genera cierto valor allá y parte de esos ingresos que él recibe los envía a México a sus familiares, ¿no? A sus padres, a sus remesas, las remesas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento en que empiece a haber robot con la inteligencia artificial tan desarrollada, capaz de distinguir, recolectar y procesar todo el cultivo? Es que eso ya existe. Sí, no ya existe, pero en el momento en que se extienda, que se extinga, pues sí se extienda, ¿no? Ahorita existe, pero es muchísimo más caro ahorita tener un robot de esos cultivando cosechando tus campos que tener a un jornalero inmigrante, ¿no? Sí, lo que tú comentas precisamente esa aplicación es tener otra aplicación que es el procesamiento de imágenes, realmente seleccionar la fruta. O sea, en la línea de producción están pasando muchas, por ejemplo, tomates. Está pasando tomates rojos y tomates verdes. El verde digamos que por conocimiento el ser humano dice, pues es que no es maduro y pues ya está listo para poder comercializarlo. Lo que hace actualmente otra aplicación en lo que es agricultura es aventar mucho ya sea tomates verdes o tomates rojos al azar y hay una cámara que está procesando en tiempo real a una velocidad porque la banda está aventando a una velocidad rápida, muy rápida, o sea que realmente el ser humano no puede distinguir se fue para acá, o sea, es más lento el ser humano poder clasificarlos por si es maduro o no es maduro. Entonces realmente lo que está haciendo la máquina tienes una cámara aquí procesando, sigue captando el rojo o verde y por mecanismos está clasificando a máxima velocidad los verdes aquí, los rojos aquí, los verdes aquí, pero una velocidad que un ser humano no no lo podría hacer, pues. Y ahí sí te reduces un gasto o sea, te ahorras el tiempo y te ahorras el gasto económico que le tienes que invertir a los trabajadores. O sea, ahí es otro problema que está... Otro problema que yo veo, volviendo ahí a la cuestión del procesamiento de imágenes, ¿no? Ahorita el país que más le ha invertido a la inteligencia artificial para la vigilancia y para el control de los individuos es China, ¿no? Ahorita no te puedes parar en una calle en China sin que te mire una cámara, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, cierto. Y la forma en la que esta inteligencia artificial, la forma en la que este modelo chino de control ha empezado a condicionar a sus habitantes por medio de un score, por medio de una puntuación. Entonces te tienes una puntuación de ciudadano. Tú, Norberto, eres un buen o un mal ciudadano respecto a lo que decida una inteligencia artificial. Entonces tienes acceso a ciertos privilegios sociales, si has cumplido ciertas normas y eres un ciudadano de segunda clase o con menos privilegios,
dependiendo de estas... Y por ejemplo, si te cruzas un rojo en el sistema peatonal, ahí ya es, digamos que es una falta. Y redujo tu score. Y baja tu score. Ahí, ¿y dónde queda la privacidad? No, realmente, ¿dónde queda en ese sistema de China? ¿Dónde está la privacidad? O sea, no hay. O sea, es... Si estás en desacuerdo con alguna medida que está tomando el Partido Comunista en China y que tú quieres, al final de cuentas, protestar o estás en desacuerdo, uh-huh, y por lo tanto no estás de acuerdo con el gobierno, entonces la inteligencia artificial que dirige todas estas cámaras se va a dar cuenta que tú estás en contra y al final de cuentas se va a reducir tu score. Entonces también tu libertad se va viendo coartada respecto a cómo te percibe el gobierno a través de esta herramienta de inteligencia artificial. Entonces, ahí también está otra cuestión, ¿no? O sea, que ninguno de los espacios de la vida, porque China es lo que el resto del mundo va a empezar a aplicar dentro de 10, 15, 20 años. ¿El resto del mundo? Si no ponemos... si nosotros los ciudadanos no ponemos ciertas protecciones a las garantías individuales, a nuestros derechos de libertad de expresión, nuestros derechos de libertad de movimiento, libertad de privacidad, de pensamiento, privacidad, el uso de nuestros datos. Si no se empiezan a legislar estas cuestiones para proteger a los individuos, van a quedar huecos legales que van a ser empleadas o por las empresas sin escrúpulos o por los gobiernos autoritarios. Entonces, ahí también está una preocupación. O sea, aquí también volvemos al tema, pues, o sea, la inteligencia artificial simplemente es una herramienta por el momento, ¿no? Por el momento es una herramienta. Esa herramienta se puede aplicar bien o se puede aplicar mal. Entonces, aquí ya estamos entrando a la cuestión ética y a la cuestión política de la inteligencia artificial. Sí. Otra aplicación positiva, pero negativa, o sea, siempre hay una... no sé si qué filósofo planteó sobre la cuestión de que siempre que hay algo positivo, siempre va a tender a algo negativo. O sea, siempre va a haber pros y contras. No recuerdo quién fue que planteó este tipo de pensamiento, pero bueno, volviendo a las aplicaciones. En la medicina es una aplicación muy importante, pero ¿qué va a pasar? Va a reducir el estatus de un doctor o el nivel de intervención de un doctor, porque el doctor puede hacer un diagnóstico, pero a base de muchas pruebas. O sea, y realmente si el doctor es muy preparado, o sea, supongamos que el doctor es muy preparado, tiene mucha capacidad de análisis, pero necesita de muchas pruebas, y tales pruebas necesitan tiempo, y estas pruebas necesitan arrojar un resultado y por ende tomar un diagnóstico, pero muchas veces no es el mejor diagnóstico, o simplemente va descartando enfermedades hasta llegar a una conclusión. Lo que hay ahora en la inteligencia artificial es que tú lo llenas de información, artículos científicos, lo llenas como comentas, de diagnósticos, de antecedentes, de estudios, y te analiza y te arroja un posible diagnóstico actualmente de digamos, un porcentaje de asertividad de, digamos, que el 60%, y eso lo vi en un documental del 2018-19. Ahorita realmente no sé cuál es el porcentaje. Yo vi un documental de la DW, de la Deutsche Welle, en el que estaban haciendo la presentación de la Universidad de Stanford sobre diagnósticos médicos, y pues ya te va explicando cómo van entrenando esta inteligencia artificial por medio de la alimentación de radiografías, ¿no? Sí. Y ahorita menciona el vato que ya es el mismo nivel de eficiencia. Ya están ahorita al mismo nivel de eficiencia en el análisis de radiografías, la inteligencia artificial respecto a los doctores. Los humanos.
Sí, porque lo que está haciendo ahí es llenar miles y miles de tomografías de, por ejemplo, un tumor. Digamos que un doctor puede identificar realmente el tumor a qué se debe o qué enfermedad puede ser. Pero imagínate ahora un agente inteligente que esté alimentado de miles de imágenes y que en un procesamiento de datos de 10 segundos pueda tomar la mejor decisión y pueda acercarse estadísticamente al mejor diagnóstico. Ya te puedo arrojar, pues sabes que tú tienes un tumor en tal parte y se originó posiblemente por tal cosa, y así sucesivamente hasta arrojar, hasta que pueda superar realmente un doctor. Ahora imagínate, y para allá vamos, que yo vaya con un aparato, me escanee y me diga, ¿sabes qué? Tienes un tumor en tal lugar, tienes la enfermedad no sé, una enfermedad crónica, te vas a tratar con tales medicamentos y los medicamentos los puedes conseguir en tal parte. Entonces realmente ahí yo pienso que a eso vamos a llegar. O sea, ya no vamos a necesitar a un médico. O sea, la profesión médica ya va a dejar de existir en un futuro no muy lejano. Porque si ya ese algoritmo ya te puede identificar realmente lo que puedes tener o qué enfermedad puedes, o incluso prevenir enfermedades. Uh-huh. Había visto sobre una aplicación para diagnosticar, para prevenir o para identificar prematuramente el Parkinson, que es una enfermedad incurable, pero si se identifica a temprana edad, se puede prevenir digamos que los efectos secundarios porque realmente el Parkinson es una enfermedad degenerativa que te está, digamos, degenerando tales sistemas de producción de hormonas, algo así. Sí, pues las conexiones nerviosas entre las neuronas. Una ausencia de dopamina, me parece, y es por eso, y los efectos secundarios es que hace que tengas movimientos involuntarios. Entonces ahí ya no hay digamos, como una medicina que te pueda revertir, porque ya es un efecto irreversible. Ahora bien, si la máquina puede ser capaz de detectarlo a temprana edad, de que eres propenso a tener una enfermedad de Parkinson, puede que parte o digamos ese seguimiento de la enfermedad y pues digamos en ese momento curarte, como el cáncer. Cuando lo identificas a temprana temprana edad del cáncer, lo puedes curar realmente. Pero ya cuando ya está en tu cuerpo, ya hizo metástasis, ya no se puede hacer nada. Entonces yo creo que en medicina una de las aplicaciones sería más que nada el curar, prevenir enfermedades de ese tipo. Eso es algo positivo. Y eso con respecto al Parkinson, se está investigando mediante el movimiento de caderas. Y todo se relaciona con una función. Movimiento con de cadera, la cadera. Sí, o sea, te pones. O sea, realmente tu celular tiene distintos sensores. Y hay un sensor que es el acelerómetro que digamos que te mueve, pues te mide el movimiento de tus caderas. Y un matemático, el que diseñó el algoritmo, si, por ejemplo, la onda de la función tiene realmente una irregularidad en respecto al tiempo, quiere decir que hay indicios de que puedes tener Parkinson. O sea, y ahí te puede identificar, aunque tú no tengas ningún síntoma de Parkinson, ajá, pero si tu cadera ya está, si tu sensor ya está marcando una regularidad respecto a los datos anteriores, respecto a la gráfica, puedes, digamos que estadísticamente hay una tendencia a que puedas, pues producir transmitir o tener la enfermedad de Parkinson a una edad futura. Yo ya, digamos, ahorita ya llevamos un tiempo razonable hablando. Yo, para concluir, quisiera hacer mención respecto a los límites éticos ya del
de la inteligencia artificial, y me parece muy curioso las leyes que planteaba Isaac Asimov, el escritor de ciencia ficción, respecto al momento de estar creando una inteligencia artificial, ¿no? Él lo planteaba con el robot, porque pues el robot es esta fantasía humana de la inteligencia artificial encarnada en un cuerpo físico con cierta autonomía, y cuando esta autonomía llegue a un punto de no retorno en el que estos robots ya estén realmente haciendo estas tareas específicas, puedan incluso tener semejanza a la apariencia humana, entonces cómo nos vamos a comportar con ellos o cómo se van a comportar con nosotros. Isaac Asimov proponía 3 leyes respecto a la robótica. Respecto a la robótica, decía: primera ley, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción, ni permitirá que un ser humano sufra daño mientras él esté presente, ¿no? 2, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Okay. O sea, dañar humanos. Y tercera ley, un robot debe proteger su existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Entonces, yo creo que el miedo principal respecto a la inteligencia artificial es que sea utilizada para hacerle daño a la gente. Sí. Y el problema es que posiblemente muchas de estas herramientas estén siendo desarrolladas por empresas o por gobiernos cuya principal función sea no causarle daño a la gente directamente, pero tampoco causarle el bien. O sea, y en el caso de los ejércitos que posiblemente ahorita estén desarrollando inteligencias artificiales y machine learning enfocado a ganar conflictos bélicos, ahí se está siendo muy utilizada para buscar alternativas de causar daños físicos y materiales. Ahorita estamos viendo cómo están bombardeando Siria con drones, ¿no? Sí. O sea, yo siento que ahorita la inteligencia artificial está siendo aplicada también para la manipulación. Sí. Por ejemplo, incluso están jugando con un control remoto. Yo creo que están jugando a los gobiernos mediante un control remoto, literalmente jugando quién es el mejor mediante los algoritmos. Yo como gobierno con las redes sociales puedo hacer que tú pienses de una manera. Yo lo puedo hacer. Puedo sesgar tu opinión a través del contenido que te ofrezco. Así es, y digamos que la herramienta o el medio por el cual nosotros, el gobierno o una organización puede ejercer esa influencia son precisamente por las redes sociales. Porque en las redes sociales, digamos que está el escaparate de todas las aspiraciones humanas. Y aparte, digamos, ahí está la inteligencia artificial entrenándose, digamos que aplicándose un algoritmo, como te comentaba. Ese tema está muy interesante. Yo digo que lo planteemos para el podcast siguiente. Okay. Redes sociales, ¿no? ¿Conclusiones, Norberto? Bueno, en conclusión, pues yo lo que puedo decir es un tema que, aunque muchos no nos podamos interesar, tenemos que interesarnos y concientizar sobre ese tema, porque es un tema que estamos siendo, o sea, lo estamos viviendo el día al día. O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo está englobado en la inteligencia artificial. O sea, tenemos que estar conscientes en cuáles son los pros y los contras. Hay muchos efectos positivos, como te comentaba, pero a la vez de tener un efecto positivo, va a tener un efecto negativo que pueda repercutir también a tu beneficio, porque a tus ingresos. Hay mucha gente que tiene ingresos de una manera, ¿cómo le puedo decir? Honorable, o que trabaja hace algo de una manera legal. Hay actividades que ahorita son útiles para la gran mayoría y está generando dinero con eso. Sí. Pero esas oportunidades. Ahora, imagínate, un país, como te había comentado en el podcast anterior, es un país que sufre de muchas oportunidades, de mucha desigualdad, y aún así, imagínate que por encima entra la inteligencia artificial a quitar los pocos puestos de trabajo de operadores. Imagínate qué
va a hacer esa gente? O sea, va a ¿cuál es la polarizar tendencia? más. O sea, se va a criminalizar más la sociedad o qué va a pasar, porque también hay un objeto de estudio sobre qué implicaciones puede tener la inteligencia artificial en un futuro, porque puede, digamos, disminuir ciertos empleos, pero también puede producir muchos empleos. O sea, yo estaba viendo un artículo que la inteligencia artificial puede quitar 5 empleos, por ejemplo, pero puede dar 10 empleos. Sí, porque están surgiendo nuevas profesiones. Ahí sería buscar, como dices tú, yo estoy totalmente de acuerdo con tu conclusión, informarnos más sobre inteligencia artificial, aprender todo eso y buscar los mecanismos para que los beneficios de la inteligencia artificial se democraticen. Es decir, que los beneficios puedan llegar a la mayor cantidad de personas y reducir los daños que pudiesen tener en caso de ser mal empleada, ¿no? O sea, y ahorita estamos en un momento muy idóneo, creo todavía, para empezar a poner los candados de, ¿sabes qué? Aquí no te vas a meter. O sea, aquí inteligencia artificial, empresas, gobiernos, aquí no te vas a meter. Sí. Libertad, o privacidad, o vida digna, o salarios dignos. Aquí, digamos, poner los límites éticos, políticos, legales, para que la inteligencia artificial no entre a ciertos espacios que pueden dejar en situación de vulnerabilidad a ciertas personas. Es que esto siento que, en otra conclusión que puedo obtener esto, que la inteligencia artificial fue creciendo exponencialmente muy rápido desde el 2009 hasta actualmente. Los últimos 20 años. Y me parece que nos rebasó. O sea, no nos dimos cuenta del crecimiento hasta que estamos inmersos en un sistema de publicidad, con fines de lucro. O sea, realmente realmente estamos en un entorno o en un contexto de experimentación. O sea, realmente somos, en este momento, creo que ya nos somos los engranes que están moviendo la inteligencia artificial. Ahorita ya estamos planteando digamos que los límites éticos, porque ya la inteligencia ya nos superó. O sea, los mismos algoritmos, como te comentaba, son muy inteligentes, aprenden demasiado rápido. Cuando menos pienses, ya estás en una situación adversa. Uh-huh. Entonces, eso es lo que quería concluir. Bueno, ¿no? Pues si quieres, seguimos abundando en el próximo podcast sobre esto, ¿no? Pues ya no nos queda más que despedirnos de todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta plática. Disculpen los inconvenientes que pudieron haber existido respecto a las cuestiones técnicas. Por mi parte, estoy muy contento de que este proyecto siga adelante. Esperemos que ustedes también puedan apoyarnos de alguna forma, ya sea dándole like al video, compartiéndolo con personas a las que crean que les puede ser útil. Y pues nada, ¿no? Muchas gracias por el apoyo que podamos recibir de todos ustedes. Y nada, me despido, ¿no? Mi nombre es Julián López. Mi nombre es Norberto Cho y se hizo la machaca de nuevo. Se hizo la machaca. Muchas gracias. Hasta luego.